Muy bien, gracias. Buenas noches. Esta semana estamos estudiando en la Parashá de la Torá dos Parshiot, Parashat Matot y Parashat Masei. También estamos terminando el libro Bamidbar, Chazak, Chazak, Benitchazek, Shabbat, primer Shabbat del mes de Av. Estamos en estos días sobre decimos Yafhu Yamim Eilu le Sasonu le Simcha le Moadim Tovim, que estos días se transforman en días de alegría. Entonces lo que vamos a hablar hoy es, como siempre, el nombre de la parashá. Como tenemos dos parashiot, vamos a dividirlo en dos. Hablamos primero sobre el nombre de Parashat Matot y después hablamos del nombre de Parashat Masei. Y quizás también lo vamos a juntar los dos juntos. Una vez, hace un tiempo, ya hablamos un shiur sobre eso. Para no repetir lo mismo, vamos a tomar otro viaje, otro camino. Como la Torá tiene 70 caras, diferentes formas, cómo aprender y cómo estudiar. Así que hoy vamos a profundizarnos un poco más en cada uno de los dos parshiot y ver qué es lo que nosotros podemos aprender para nuestra vida, y también en relación a a la época que estamos. Como dijimos, que siempre estos parshiot caen en el tiempo de las 3 semanas, los 9 días, en un zman de Bein HaMetzarim, donde queremos transformar la oscuridad del Galut en luz de Geulah. Empezando con Parashat Matot. El nombre Matot quiere decir tribus. Matot como Shvatim. Moshe Rabbeinu está hablando al Rashei Matot. Vaydaber Moshe el Rashei Matot. Están los Shvatim, los tribus de Am Israel, y Moshe Rabbeinu está llamando al Rashei Matot, a las cabezas, a los líderes de los tribus, y a ellos está transmitiendo los halajot que le está enseñando. ¿Qué halajot habla? Los halajot de promesas. Esto es lo que sigue en la parashá, todos los halajot relacionados con cuidar nuestra boca con promesas, la fuerza de la palabra. Cada una persona dice algo, se compromete, lo tiene que cumplir. Y si por algún motivo se arrepiente, hay todo un proceso que se llama Hatarat Nedarim, Hafarat Nedarim. ¿Cómo se hace esto? A través del padre, a través del marido, a través de un bedín. Y por eso la Torá empieza a Vaydaber Moshe el Rashei Matot, como Rashi nos enseña, que con esas palabras la Torá nos indica que el Jajam, Rashei Matot, son los Jajamim, los Sanedrín, que el Jajam tiene la capacidad de permitir una promesa. Cuando una persona se comprometió con algo, hizo una promesa, un juramento, un neder, entonces es algo muy grave, muy duro. Hay que cuidarse mucho, que es uno de los temas más fuertes, más graves, como dicen nuestros sabios, diferentes cosas en la gravedad de profanar, de no cumplir una promesa que uno hizo, y es un tema difícil, y para eso está el Rashei Matot, que son los líderes que tienen el permiso y tienen la capacidad de hacer Atarat Nedarim. Nosotros sabemos que hoy en día también existe, que si una persona hizo una promesa o una persona se está acostumbrando a algo bueno un tiempo más que 3 veces, tiene también la fuerza de una promesa. Y después, que si por algún motivo él quiere cambiar, pues si tiene un motivo que él necesita por X motivo en la vida, tiene que ir a un rab y hacer todo un proceso que se llama Tarat Nedarim. Entonces nosotros tenemos que entender acá cuál es el motivo que el nombre de la parashá se llama nombre Matot, relacionado con los tribus, y en especial con Rashei Matot, con los líderes de los tribus. ¿Y en qué contexto? En el contexto de las promesas.
¿Por qué las promesas? ¿Cuál es el tema de las promesas? ¿Y qué tiene que ver eso con el nombre de la parashá, Parashat Matot? Más adelante, en la misma parashá, encontramos la guerra de Midian. Y la historia de la guerra de Midian, porque a Kadosh Baruj Hu le pide a Moshe Rabbeinu que él vaya a hacer la guerra de Midian. Moshe Rabbeinu, hasta tanto que Hashem le dice que después de esa guerra vas a terminar tu tarea en el mundo y ahí vas a progresar el próximo viaje al arriba, vas a subir, va a terminar tu misión en este mundo. Que de eso se entiende que la guerra de Midian fue el top, el punto más importante en la vida de Moshe Rabbeinu acá en este mundo. ¿Cuál es el tema de la guerra de Midian? Y vemos también que la Torá escribe tantos detalles. Creo que es de la guerra que está más detallado de todas las guerras en la Torá. Tenemos antes guerras de Sihón, de Og, tenemos más adelante diferentes guerras, pero en todas las guerras, la guerra que la Torá pone todos los detalles, quién fue, cómo fueron, cómo volvieron, y que el botín que tenían, y qué es lo que hicieron, y cómo tenían que cacherizar todos los recipientes, todos utensilios, como se dice, y todos los alajot de Agalat Kelim, Kashrut, está todo detallado, Dafka en esa guerra de Midian. ¿Cuál es el tema de la guerra de Midian y cuál es la continuación? ¿Cuál es el hilo conductor entre el tema de las promesas y el tema de la guerra de Midian? Y por tercero, última parte, tercer parte de Parashat Matot, es la guerra de, es la historia de Bnei Gad y Bnei Reuben. Tenemos ahí los tribus Gad y Reuben, que ellos vinieron con un pedido muy interesante, muy raro, a Moshe Rabbeinu, que ellos piensan que ellos no quieren vivir en Israel, quieren vivir afuera de Israel, en Eber Yarden. Y ahí vemos toda una relación, un diálogo muy interesante. Moshe Rabbeinu, en un principio, le habla muy duro y le dicen, ustedes son igual como las espías que no querían entrar en Israel, y mira lo que pasó, que por los espías se quedaron 40 años en el desierto. ¿Cómo quieren ustedes volver a la misma historia? Pero al final, Moshe le da la razón y le dice, está bien, si ustedes van a entrar a Israel para la guerra, ahí sí tienen permiso a volver a vivir. Y Moshe Rabbeinu le da permiso, y la Torá sigue contando en esta parasha y la próxima cómo Gad y Reuben que conquistaron esos países, esas tierras afuera de Israel, Eber Yarden, se instalaron ahí, etc. Y no solamente eso, lo que vemos, algo interesante, es que Moshe Rabbeinu le está dando a la tribu Menashe, que no pidieron, la mitad de tribu Menashe, Moshe también, sin que ellos pidan, dice, ustedes también, mitad de esa tribu van a vivir en Eber Yarden. ¿Qué es lo que está pasando acá? Entonces, para resumir, en Parashat Matot tenemos tres historias que en simple vista no se ve el punto en común que hay en esas tres historias interesantes que ocurrieron en la misma época, puede ser, pero no se ve el punto en común. ¿Cuál es el hilo conductor en esas tres historias? La historia, la salahot de las promesas, el tema de la guerra del Midian, y el tema de Eber Yarden y los tribus Gad y Reuben, mitad de Menashe, que reciben esa tierra fuera de Israel. ¿Y cuál es el kesher con la palabra Matot, que es el nombre de la parasha? Una de las explicaciones sobre eso está en una reshimá del Rebbe. Una reshimá del Rebbe es lo que el Rebbe escribió en una época muy interesante. Esa es una reshimá. Una reshimá es algo que escrito, que el Rebbe lo escribió en forma privada en el año 1940. 1940 estaba ya en mitad de la Segunda Guerra Mundial. El Rebbe en esa época estaba todavía en Francia, y el Rebbe se tuvo que escapar de su casa. El Rebbe vivía en París y en ese momento el Rebbe estaba corriendo de un lugar a otro, yéndose para salvar la vida. Prácticamente estaba el Rebbe y la Rebbetzin, estaban yendo de un lugar a otro lugar,
y tratando de llegar a Estados Unidos para salvarse la vida. Esa fue la historia. Estando en esos momentos tan duros y tan difíciles, el Rebbe siguió, obvio, siguió estudiando Torah, escribiendo Hidushei Torah, y de lo que nosotros tenemos, lo que quedó, son cosas que se encontró en la habitación del Rebbe, en la oficina del Rebbe. Se encontró todo cuadernos enteros que el Rebbe escribió en estos años, y entre ellos está esa explicación que vamos a hablar hoy. Y el punto, lo que el Rebbe está diciendo es lo siguiente. Empezando con el tema de las promesas. Hay una pregunta muy simple que surge cuando uno estudia los halajot de las promesas. Aparentemente, ¿para qué una persona tiene que hacer promesas? ¿Y por qué la Torá nos da lugar a esas promesas? Aparentemente hay suficientes prohibiciones en la Torá, ¿por qué uno debe agregarse más prohibiciones? Y es más, la Gemara mismo dice, Lo dayeja mashasreja Torah. La Torah dice que hacer promesas es algo que no está bien visto. Suficiente. La Torah no quiere que la persona se prohíbe. La Torah quiere que la persona cumple lo que la Torah te pidió. La Torah nos dio 248 mitzvot hace. La Torah nos dio 365 mitzvot lot hace. Y Hashem quiere que la persona cumple eso y ya está. Con eso es suficiente. Pero lo que la Torah te permite usar, uno lo debe usar. Entonces, ¿cuál es el tema de hacer una promesa? Que de repente una persona se imprime, ¿cómo se dice? Se cuida de no comer o no hacer algo que la Torah le permite hacer. Algo que está prohibido, no hace falta hacer promesas. Una comida prohibida, la Torah te lo prohíbe. Algo que la Torah te dice, esto no comes, no comes. Eso no. Las promesas son las cosas permitidas. ¿Cuál es el sentido de comprometerse y hacer una promesa de cosas permitidas? Por otro lado, como dijimos antes, está el tema de los matot, que son los rabanim, los jajamim, que ellos te permitan y te hacen atarat nedarim. ¿Cuál es el sentido de atarat nedarim? Para entender eso, el punto es que la persona, como todas las cosas que Hashem creó en este mundo Hashem creó todas las cosas que es mineral, vegetal, animal y parlante, el ser humano. Todas esas cuatro cosas que Hashem hizo en el mundo, que eso incluye todo el mundo, toda la creación, fue creado de una manera de dador y receptor. Akadosh Baruch Hu quiere que en el mundo haya temas de dar y recibir. En Hasidut se llama Mashpia o Mekabel. Todos somos dadores y todos somos receptores. El ser humano, que es la corona de la creación, el ser humano, que él es el máximo de la creación, tiene inteligencia, tiene el hablar, medaber, todo lo que él tiene, pero el ser humano necesita recibir de lo mineral y de lo vegetal y de lo animal. Si yo quiero vivir, necesito, por ejemplo, mineral, necesitamos tomar agua, necesitamos para vivir una casa, necesitamos piedra, necesitamos vegetal, la verdura y el pan, que todo eso crece del campo, que es vegetal, y necesitamos carne para comer, necesitamos animales también para ayudarnos en diferentes trabajos que la persona para eso usa el animal. Entonces la persona es un receptor de Domem Tzomeachai, de lo mineral, de lo vegetal y de lo animal. Yo necesito todos ellos para que yo pueda llegar a mi vida, a tener una vida sana, etc. Entonces, en este caso, nosotros somos receptores y el mineral, vegetal, animal son dadores. Por el otro lado, también es al revés. A través que la persona se aprovecha, tiene uso, usa lo mineral, vegetal, animal y lo usa con un fin sagrado, Leshem Shamaim, Kol Maaseja Leshem Shamaim, cuando yo como, duermo, hago cosas y hago las cosas con un fin de Avodat Hashem, Bechol Drajeja Daeyu, en todos mis caminos conozco a Hashem y sirvo a Hashem. Ahí es donde la persona, él es el mashpia y el mundo es un receptor.
Entonces acá tenemos ese tema mutuo, digamos, dador y receptor. Por un lado, yo recibo de todo el mundo todo lo que necesito para mi vida. Por otro lado, yo soy también el que doy, ese mashpia, yo elevo el mundo hacia arriba. En los Mamarim del Rebbe Rayatz, Friedrich Rebbe habla mucho sobre el tema, muy interesante, que dice que nosotros vemos que las 4 cosas, cada uno tiene el objetivo de elevarse a lo superior. Ahí trae el mineral, que por ejemplo la tierra, que es mineral, está al servicio de lo vegetal. Pues el crecimiento de los árboles, todo crece a través de lo mineral. Entonces el mineral se eleva y se transforma en vegetal. El vegetal se eleva y se transforma en animal, porque el animal come verdura, come pasto, come hierbas, y esto hace que entonces lo vegetal se transforma en animal. Y el animal se transforma en parlante. Cuando la persona come la carne de Shabbat o del Hag, le Shem Shamayim para mitzvah, etc., entonces se eleva todo eso. Entonces todo el mundo está en un proceso de elevación de abajo hacia arriba a través de la persona cuando él hace tefilá, estudia Torah y hace un favor a otro yudí con la fuerza de la comida, con la fuerza de lo material que tiene, eleva al mundo para arriba. Esto se llama dador y receptor. Entonces, esto es como un yehudí tiene que vivir en el mundo. Pero ¿qué pasa cuando la persona pierde la concentración y pierde su enfoque y su camino en la vida? Y en vez de ser el dador, que él eleva la creación, empieza a arrastrarse y no elevar el mundo. Al contrario, por ejemplo, cuando yo, en vez de comer para elevar la comida y para arriba, empiezo a comer solamente por el gusto, por el placer físico, por el material, y entonces donde ahí, en vez de que la comida sea algo que la persona lo usa para estar más sano, para servir a Hashem mejor, al contrario, la comida me termina tirando hacia abajo, destruyendo. Cuando la persona come mal, come sin parar, come sin cuidarse, lo que come sin sentido, etcétera, cosas que nos pasa cuando entonces, donde la persona en ese momento deja de ser un dador, se transforma en un receptor completo, ahí es donde el material te absorbe. Lo mismo puede pasar con el dinero. El dinero es algo muy potente, es un medio que Hashem le dio a la persona para que a través del dinero pueda ayudar a otra persona, puede darse acá a los pobres, puede alimentar la familia, puede traer bien al mundo. La persona cuando sabe cómo canalizar y cómo hacer uso del dinero para bien, puede traer mucho bien al mundo. Pero cuando la persona empieza a usar el dinero solamente para su propio poder y su propio intereses, y solamente piensa en sí mismo y piensa que el dinero es para mí y solamente quiere crecer en eso y olvida el objetivo para qué lo tiene, entonces ahí la persona pierde su objetivo en la creación. En vez de que él sea un dador, se transforma en un receptor de la creación, y ahí es donde arruina todo el objetivo de la creación en el mundo. Cuando yo veo que esto ocurre, ahí es donde tiene que venir el tema de las promesas. Obvio que hay que aclarar cuando hablamos de eso, que el Rebbe enfatizó mucho, la halajá, hoy en día no hay que hacer promesas, y siempre cuando uno hace cosas de cuidarse también en el permitido, siempre tenemos que agregar bli neder para no entrar en todo el problema lógica. Obvio que lo que estamos hablando acá es cómo la ley está en la Torá, pero en la práctica siempre cuando una persona toma esos tipos de decisiones, por ejemplo, cuando nosotros vemos que hay una comida que está muy rica y nos atrae mucho, pero no nos hace bien, y siento que yo necesito cuidarme, lo que Hasidim lo llaman itkafia, cosas donde la persona, que empieza a limitarse con algunas cosas, siempre agregar el bli neder, siempre agregar, lo hago siempre para no llegar a entrar en todos esos temas y tener que pedir un rab que te haga tarat nedarim. Pero volviendo a nuestro tema,
Entonces, todo la halajá de promesas que la parashá nos habla es justamente que la Torá te enseña que cuando lo material se convierte en un material que te absorbe, te tira abajo, te destruye, necesitas tomar control sobre eso. Aunque estamos hablando de cosas permitidas, pero cuidado, ojo, que vos tenés que ser el dador y no el receptor. Y cuando sentís que te estás transformando en un receptor de lo material y te absorbe, te arruina, ahí es donde tenés que tomar fuerza y poder decir no y cuidarte, y ahí es el tema de los nedarim. Y justamente se entiende ahora por qué esa mitzvah está en esa parte, en ese momento de la Torah. ¿Por qué? Porque Am Israel está ahora en el año 40. Am Israel en Parashat Matot se encuentran en una etapa donde están ya preparados, listos, aptos para entrar en Eretz Israel. Moshe Rabbeinu en esos parshiot que estamos ahora, Matot y Masé, está haciendo con Am Israel la preparación para entrar en Israel. Están ahora ya dividiendo las tierras, están hablando cómo prepararse a entrar en Israel. Y entrar en Israel significa santificar la materia. En el desierto era una vida espiritual. Estaban totalmente desconectados de la tierra. Ahora vamos a entrar en Israel y ahí es donde sí vamos a tener que tener trabajos, oficios, parnasá, trabajar en el campo, vamos a ganar dinero y vamos a ocuparnos con la comida, con la ropa, con las casas, tener una vida normal. Cuando entras en la tierra, necesitas tener claro ese tema, que si vos te das cuenta que lo material permitido es permitido, porque justamente la Torá te lo permitió para que vos seas no solo el receptor de la tierra, sino para que vos también seas el dador y eleves a la tierra y lo transformas en divinidad. Eleves las chispas del mundo para arriba, como Hasidut explica todo el tema de lo material. Pero si vos te das cuenta que las cosas te tiran hacia abajo, que te observan, te destruyen, ahí es donde necesitas el tema de Nedarim, de poner límites y autocontrolarse y decir, no, esto no como, esto no hago, para santificar la materia. Pero acá viene el punto de Atarat Nedarim, una maravilla. Este trabajo es solo en el comienzo, en el primer paso, pero no, la idea no es quedarnos en oprimirnos, de no comer, no dormir, no disfrutar de la vida, no usar lo material permitida. Esto no es el objetivo. El objetivo es justamente poder elevar las cosas. La Torá no quiere que la persona quede en lo prohibido. La Torá lo que realmente quiere es justamente poder transformar, sí usar, sí comer y sí usar lo material del mundo y saber usarlo de una manera adecuada donde la persona es el dador. Y para eso está el Jajam. Jajam matir et aneder, entonces, esa idea de matot, Rashei Matot, esa idea de los Sanedrín, los Jajamim, que estos son los tzadikim. En nuestra generación hablando es la idea de un Rebbe que nos enseña justamente cómo la persona puede vivir en la tierra, en el mundo. No necesitamos escaparnos de la vida material, sino saber cómo poder usar lo material y elevarlo. Por eso el Jajam Matir et Aneder, viene el Jajam y te dice cómo agarrar lo material del mundo y no tener que prohibirlo, sino saber elevarlo, transformarlo. Acá viene la Torah del Baal Shem Tov, que todos sabemos. El Baal Shem Tov enseñó que cuando una persona ve el jamor, el burro, que el burro se refiere a lo material que hay alrededor nuestro, el material de nuestro cuerpo, el material de nuestro dinero, el material de nuestra comida, etc. Cuando uno ve todo el material, el jamor, el homer, no piensas a aplastarlo, a destruirlo, a romperlo porque te molesta en Avodat Hashem, como era el camino antes del Baal Shem Tov, donde ahí pusieron énfasis en lo prohibido. ¿Cuál tiene que ser nuestra guisha, nuestra actitud? Justamente, Azov, Ta'azov, Imo. Esto es lo que el Baal Shem Tov enseñó, que la persona tiene que elevar, Azov, Ta'azov, Imo, trabajar con lo material y elevarlo. Por eso es la primera enseñanza de la parashá de la semana, cómo la persona tiene que saber tomar las riendas, como se dice, y ser el dador, saber elevar lo material y transformarlo en santidad,
Por eso, en el comienzo del trabajo, donde la persona todavía se siente atraído a los placeres, a lo material, ahí es donde tengo que poner límites y poner iscafia, como se llama, doblegar, oprimir, poner límites y hacer nedarim. Pero cuando llego en el segundo paso en Avodat Hashem, ahí es donde la Torah dice justamente, y tapja, la transformación de lo material y hacer de eso una morada para Hashem. Seguimos entonces ahora, segunda historia. ¿Cuál es la segunda historia? Midian. ¿Cómo sigue el tema de Midian? Dice el Rebbe algo maravilloso. Sabemos por qué Hashem está tan fuerte contra Midian. Tomar venganza de los Midianim, como dice la parashá. Nekom, Nikmat, Bnei Israel, Meta Midianim. Hashem le dice a Moshe Rabbeinu, ahora quiero tomar venganza de los Midianim. ¿Por qué tanto odio, tanto rechazo a los Midianim? ¿Qué dice la Torah? Al Dvar, ¿por qué? Porque ellos hicieron a los Yehudim caer en el pecado de Baal Peor. ¿Cuál es el pecado de Baal Peor? ¿Cuál es la explicación del pecado de Baal Peor? Rashi dijo en una parashá antes que el Baal Peor es una avodah zará, es una especie de idolatría, que es una idolatría que aparentemente no tiene nada de sentido, que es una idolatría que tiene que ver con las obras, con el psolet, con ¿sí? de hacer las necesidades, cosas muy raras, que donde la persona generalmente es justamente algo que es de desprecio, etc. Y eso fue una forma de servirlo. ¿Cuál es el sentido de avodah de Baal Peor? Dice el Alter Rebbe una explicación maravillosa, obvio que viene de Zohar, de Kabbalah. ¿Cuál es el sentido de avodah zará de Baal Peor? Santificar la suciedad, santificar el psolet, las obras. ¿Cuál es el tema? Dice el Alter Rebbe, que eso representa el placer material sin un sentido espiritual. La idea de la sobra, la idea del psolet, de la suciedad, es una forma de explicar, es cuando la persona en lo material, volviendo al tema de la comida como un ejemplo. Comida, cuando yo digo comida, es todo el campo de lo material permitido. Todo el campo que es comida, que es dinero, que es ropa, que es casa, que es tener, que es posesiones, que todo lo que nosotros tenemos en la vida del mundo, que es las cosas permitidas. El permitido, las cosas materiales, la comida, tiene un contenido de, como se llama en Hasidut, chispas divinas. Es cuando la persona come para tener fuerza, para estar sano y para poder hacer tefilá y estudiar Torah y hacer tzedakah y servir a Hashem, es lo que hablamos antes. Comida que no tiene todo ese sentido, que solamente por el gusto, por el placer, esa comida es como psolet, como suciedad, no tiene nada, no hace ningún, no tiene ningún valor. La idea de Baal Peor, ¿cuál fue la clipá de Baal Peor? Explica el Alter Rebbe. La clipá de Baal Peor es cuando la persona empieza a disfrutar de lo material por lo material. Cuando la persona se transforma justamente un receptor del mundo en vez que él sea el dueño, el dador del mundo. Eso fue la avodah zará de Peor. La avodah zará de Peor, su shita, era una shita en la vida. Era una filosofía de vida. La filosofía de vida de Baal Peor fue, venimos al mundo para disfrutar. Lo conocemos, hoy también existe esa shita. Hoy también hay mucha gente que tienen esa manera de pensar. Venimos al mundo para disfrutar. No busquemos para qué, por qué. Uno empieza a decir para qué fuimos creados, cuál es el objetivo, para qué usamos. Estamos acá, disfrutamos del mundo. Como el Rambam dice, el Lashon famoso del Rambam, hoy comemos, mañana morimos. Hoy vamos a disfrutar, venimos acá al mundo. El mundo está lleno de placeres y está para disfrutar la vida. No pensar en un fin espiritual, en un fin divino, nada que ver. Justamente eso es la idea de Peor. Esa es consagrar en lo material por sí mismo, sin ningún objetivo para elevarlo.
Eso fue la clipa de Midian y por eso Midian es el opuesto de lo que estábamos hablando. Por eso Hashem a Midian lo odia tanto, lo rechaza tanto, porque su shita es justamente lo opuesto de lo que Hashem quiso. Moshe Rabbeinu vino a enseñar en la Torah. Todo el tema de la Torah, todo el tema de Moshe Rabbeinu es unir lo material con lo espiritual. Todos sabemos que por qué Hashem dio la Torah acá en este mundo y Hashem no dio la Torah a los malachim arriba. Moshe Rabbeinu los explicó a los malachim. ¿Por qué? Porque la Torah vino a enseñarnos cómo transformar lo material en espiritual. Cómo romper la barrera entre superior e inferior, uno de los puntos fundamentales en Hasidut, basado en Medrash, que antes de Matan Torah hubo un cortocircuito. Lo espiritual era algo espiritual, servir a Hashem es algo que tiene que ver con temas espirituales, pero lo material no tiene nada que ver, esos son dos mundos. Y vino Moshe Rabbeinu, a Shamaim, Shamaim, la Hashem, Ba'aretz, Natan, Libnei Adam, y Moshe Rabbeinu vino a Matan Torah y dijo, no, el cielo baja a la tierra, el cielo sube el cielo baja a la tierra sube al cielo, y hay que hacer de lo material espiritual una sola cosa. Goy Echad Ba'aretz, un pueblo que hace unión en la tierra. Eso es Moshe. Por eso Hashem le dice a Moshe Rabbeinu, tu trabajo es, tu alma va a llegar a su perfección, a su shleimut, en la guerra de Midian, porque esa guerra de Midian es justamente ese tema de hay que guerrear esa shita que es el opuesto de la Torah. La Torah viene con la shita que uno no debe escaparse del mundo, al contrario, elevar el mundo, transformar el mundo, hacer de este mundo una morada para Hashem. Eso es la shita de la Torah. La shita de los Midian es justamente al revés. Es darle demasiada importancia a lo material y a ese Midian tenemos que exterminar. Y ahí es donde vemos que justamente en esta guerra la Torah te enseña cómo sacaron de todo lo botín. ¿Por qué la Torah pone tanto psukim en esta parashá? Como llevaron los botín de los Midian y agarraron sus kelim y agarraron sus cosas y dijo como kasherizarlo, justamente. Agarrar de lo negativo y buscar en eso la chispa divina y elevarlo, transformarlo, kasherizarlo y enseñarnos cómo podemos agarrar las cosas del mundo y hacer de esto una morada para Hashem. Seguimos entonces ahora con la tercera historia. Acá vemos cómo la Torah es una maravilla, cómo todo sigue con ese hilo. ¿Qué pasó con el tribu de Gad y el tribu de Reubén? ¿Y por qué ellos querían quedarse, vivir afuera de Israel? Bnei Gad y Bnei Reubén captaron bien el punto. Ellos entendieron de los alajot de promesas y de la historia de Midian, entendieron bien el mensaje. El mensaje es que Hashem quiere que la persona baje al mundo y dafka las cosas materiales y elevarlo y hacer de esto una morada para Hashem. Y que las chispas divinas están, esa fuerza de Hashem que se encuentra en las cosas materiales. Y cuanto más material, hay nitzotzot más grandes, como Hasidut dice, con la gavoa yoter, yored lemata yoter. Cuantos chispas más altas arriba, cuando cayeron en el mundo más inferior, y ahí el Yehudí se tiene que meter y elevarlo, hacer de esto una morada para Hashem. Ahora, Bnei Gad y Bnei Reuben tenía mucho ganado, como la Torah nos cuenta. Teniendo mucho ganado, entendieron que acá hay un mensaje de Hashem que ellos necesitan buscar un lugar donde hay esos nitzotzot, tikdusha, que pertenecen a eso. Entonces, Bnei Gad y Bnei Reuben, ellos dijeron a Moshe Rabbeinu, nosotros sentimos que nuestro shlichut es justamente bajar en el lugar más bajo, afuera de Israel. Eretz Israel también es una tierra material donde vamos a trabajar, pero es una tierra sagrada. Eretz Israel es un lugar donde Akadosh Baruj Hu se encuentra ahí, todo lo de, como dice el Pasuk. Entonces, eso es una forma, es una Avodat Hashem más refinada. Pero en Chutz La'aretz, Eider Yarden, donde no está ese nivel de santidad, que el lugar más bajo, ahí vimos que hay mucho ganado, mucho trabajo, mucho nitzotzot que hay que elevar. Nosotros queremos entregarnos a ese trabajo.
de elevar esas chispas que están en Eber Hayarden. Entonces, según eso, justamente Bnei Gad y Bnei Reuben era justamente el opuesto de los espías. Los Meraglim no querían entrar en Israel porque no querían ocuparse con la elevación de la materia. El pecado de las espías, como ya hablamos en el pasado, el pecado de los Meraglim es que ellos querían quedarse en el Midbar porque no querían bajar a la tierra. Ellos no querían ese trabajo de refinar lo material, pensaron que no es para ellos, querían solo una vida espiritual y eso se considera un pecado. Moshe Rabbeinu, entonces, acá, ¿qué es lo que pasó? Bnei Gad y Bnei Reuben al revés. Ellos eran justo lo opuesto de los Meraglim. Ellos querían vivir en Eber Hayarden porque vieron que acá es más bajo y entonces la bondad de elevar la materia es un trabajo más profundo acá. Por eso quieren quedarse acá. Entonces, ¿por qué Moshe los retó? ¿Por qué Moshe le dijo que eso no hay que hacer, etcétera? Y le dio todo musar por ese deseo. Al contrario, entonces está bien. ¿Qué es lo que Moshe quiso? ¿Por qué Moshe no pensó en todo eso? La respuesta, dice el Rebbe, una respuesta maravillosa. Moshe Rabbeinu pensó que ese birur, ese refinamiento, como se dice, elevación del afuera de Israel, no hace falta ir afuera de Israel. Moshe Rabbeinu quiso que las cosas se hagan de otra forma. El pensamiento de Moshe Rabbeinu fue que los Yehudim en Eretz Israel, estando en Israel, van a hacer el trabajo de la elevación de la tierra de Israel de una manera tan especial, donde el fuego de las chispas que van a elevar en Eretz Israel, eso va a ser como un entorche, como una llama de fuego que va a atraer a todas las cosas de afuera de Israel en forma automática, como un imán. Es parecido a lo que Hasidut trae de la época de Shlomo HaMelech, muy sabido, muy conocido. Hasidut habla que en la época de Shlomo HaMelech, Shlomo vivía en Jerusalén, el Bet Mikdash estaba en Jerusalén, y todos los pueblos vinieron a Shlomo y le trajeron regalos. La reina Shva, como sabemos, la reina Saba, como se dice, ella vino especialmente de lejos hasta Jerusalén y se entregó a Shlomo HaMelech, etcétera, todas las historias, porque el Bet Mikdash, la santidad que tenía, era tan sagrado, tan espiritual, el fuego de Gdushá, de la Shekhinah, que se ve Bet Mikdash, hizo como un imán que todas las nitzotzot vinieron corriendo, no hacía falta irse ahí. Como Mipnei Hatainu Galinu Me'artzeinu, con los Yehudim no hicieron la boda como corresponde, por eso vino el Galut. Y tenemos que salir afuera y buscar las chispas lejos, y de eso viene todo el Galut, que los Yehudim tienen que ir afuera de Israel y viajar por todas partes del mundo para elevar el mundo. Eso fue lo que el diálogo entre Moshe y los hijos de Gad y Reuben. Moshe quería que entran todos en Israel, y de Eretz Israel, la Kedushá que va a ser de ahí, ya las cosas alrededor se van a elevar solo. Los hijos de Gad y Reuben, ellos dijeron, no, nosotros vamos a investirnos, vamos a bajar a Hutzlaret y vamos a empezar ahí el trabajo estando en el lugar mismo y elevar las chispas desde ese lugar. Y por eso Moshe Rabbeinu les dijo, la condición para hacer eso es primero ir a la guerra. Mesirut Nefesh. Si ustedes van a ir como pioneros a la guerra entre Israel, eso Koach Mesirut Nefesh, para hacer un trabajo tan difícil, para poder bajar tan bajo en el Chutz Laaretz, donde no está la presencia de Ashkinah tan fuerte, y poder estar ahí, elevar la tierra, se necesita una fuerza especial. Esa es la fuerza de Mesirut Nefesh que Moshe les pidió, entrar en Israel a la guerra, y con eso van a poder trabajar. Como la Alter Rebbe dice en Tanya. ¿Qué dice la Alter Rebbe en Tanya? Que el Yehudí, para poder trabajar con su Nefesh Habeamis, con su alma animal y su Yetzer Hara y elevarlo, necesita primero Mesirut Nefesh. Necesitamos despertar dentro de nosotros esa fuerza de Mesirut Nefesh para después poder bajar a la tierra y conquistarla. Entonces, según eso, se entiende como toda la parashá tiene una conexión maravillosa. ¿Cómo es el nombre de eso? Matot. ¿Cuál es el mensaje de la palabra matot? Bastón. ¿Cuál es el tema del bastón? El bastón tiene dos extremos. Por un lado, el bastón está apartado del árbol. El bastón es
cuando sacaste la rama del árbol, y ahí se transformó en una rama seca, separado del árbol, ahí se llama bastón. Por otro lado, el bastón tiene firmeza, tiene fuerza, tiene control, domina. Justamente, el bastón representa un dominante, representa control, que eso es todo el tema. Eso es la Neshama cuando baja al mundo. Eso es el tema de Parashat Matot. Parashat Matot nos habla cuando la Neshama se desconecta de Viajol. La Neshama arriba como un árbol, Etz Chaim, está atado al árbol de vida. La Neshama baja al mundo y se viste a las cosas materiales, y ahí es donde hay como una separación de su shoresh aparentemente. La Neshama se tiene que bajar y investir en cosas materiales, en el cuerpo, en el alma animal, en comida, en ropa, en dinero, en todo esto. Ahí es donde la Neshama tiene justamente matot, firmeza, matot de control, matot de ser un dador. La Neshama estando abajo, no solamente que no se deja absorberse, como se dice, caer y tirar abajo, sino al contrario, ahí es maté, firmeza y fortaleza que la Neshama tiene de no solamente mantenerse firme en este mundo, sino la firmeza de poder revertir, transformar lo material, transformar todo lo mundano y hacer de este mundo una morada para Hashem. Esto es el mensaje de Parashat Matot. Y ahora vamos a seguir con Parashat Masei. ¿Cómo sigue Parashat Masei? ¿Qué tenemos en Parashat Masei? Nombre Parasei, viajes. Moshe Rabbeinu, como dijimos, estamos en el año 40, estamos en los últimos días. Moshe Rabbeinu está contando a los Yudim. Vamos a resumir. Perdón. Eile Masei Bnei Israel asher yatzu meretz Mitzrayim. Todos los viajes que hicimos, los 40 años en el desierto, y qué es lo que pasó ahí. Y Moshe está haciendo una parte de la parashá, es todo un resumen de 42 viajes que hicieron en el Midbar. Acá está la famosa pregunta, viajes, 42 estacionamientos, 42 lugares que acamparon. Entonces no es 42 viajes, más el viajar es Hanayot, Eile Hanayot Bnei Israel. Estos son los lugares que los Yudim acamparon, 42 ciudades, lugares donde acamparon. ¿Por qué se llama así? Famosa pregunta. Seguimos adelante en la parashá. ¿De qué habla esta parashá? Primero habla de todos los viajes. Habla del fallecimiento de Aarón a Cohen, primero de Av, esta semana. Cuenta la historia cómo Aarón falleció y cuenta la fecha. Como sabemos que el único que figura en la Torá el día cuando falleció es Aarón a Cohen, y dice cuando Rosh Chodesh Av, y qué interesante la casualidad que siempre se lee esta parashá en estos días cuando cae Rosh Chodesh Av. Esto es la primera parte de la parashá. Después la parashá sigue y habla sobre los territorios, la tierra de Israel. Toda la tierra de Israel y todos los límites de la tierra de Israel. Y luego la parashá nos habla sobre los alajot de Arei Miklat, ciudades de refugio. Una persona que mató a otra persona, Beshogeg, ¿sí? Tiene que correr y escaparse en ciudades de refugio, y esto es la última parte de la parashá. Y acá de vuelta, la pregunta es, ¿cuál es el hilo conductor en todos los temas en Parashat Maseh y cómo está todo esto relacionado con el nombre de la parashá? Y la respuesta es lo siguiente. Parashat Maseh, ¿cuál es el mensaje de Parashat Maseh? El mensaje principal de Parashat Maseh es que el descenso es para un ascenso más grande. El mensaje de Parashat Maseh es que cuando hay una caída, el Yehudí lo ve como una elevación más grande. Eso es justamente lo que nos enseña. Entonces el punto es que cuando nosotros estamos en Parashat Maseh y nosotros leemos el viaje que los Yudim hicieron en el desierto, cuando los Yudim acamparon
era un descenso, porque estamos viajando a Israel. Viajando a Israel es que estamos yendo a un camino sagrado, estamos yendo hacia Israel, estamos subiendo, salimos de Egipto, Mitzrayim, estamos yendo para arriba, a la tierra de vida, a la tierra de Israel. De repente, paramos. Parar significa la persona no está viajando, se quedó trabado. Esto es exactamente el tema de Galut. Nosotros mirando a Am Israel en la historia, Am Israel en la historia, Am Israel está saliendo de Mitzrayim, yendo hacia tierra de Israel. Estamos ahora también, Am Israel está yendo hacia la Geulah. Estamos progresando, subiendo, 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 pero de repente hay momentos donde nos quedamos parados. Hay momentos donde la persona, en vez de ver una elevación, ¿qué es lo que vemos? Una caída. Tanto en la vida personal, a cada uno de nosotros en la vida personal tenemos momentos de caída, tanto en el Am Israel en general, épocas donde uno mira alrededor y dice, ¿dónde estamos yendo? Rebbe dice que Mashiach está ya llegando y estamos ya en camino hacia la Geulah. Y de repente miro alrededor y veo que hay más peleas, más política, más problemas, más sufrimiento, más guerra, más... todas las cosas parecen ser justamente al revés. Entonces es un descenso. Esto se llama campamento. Eso se llama está parado. En vez de seguir, estamos parados. Por eso viene la parashá y te dice Masei. Eile Masei bnei Israel. El mensaje de Parashat Masei te dice que también los momentos del descenso es parte de un viaje. También la caída es para llegar a algo superior. Eso que Kadosh Baruj Hu, hay momentos que Hashem permite momentos de herida, es justamente para llegar a una lía más grande. Entonces la herida también es parte del camino. Y eso se entiende de toda la idea de acampar. Así como una persona a veces. En la vida nos pasa, una persona trabaja muy duro y de repente hay un momento, dice, tengo que tomar vacaciones, tengo que descansar. En el descanso no estoy haciendo nada. Parece ser un descenso. No estás progresando, no estás haciendo. ¿Qué pasa? ¿Estás durmiendo? ¿Estás tomando? ¿Qué? No estás produciendo nada. No, es parte del viaje. Estoy tomando energía para poder seguir con más fuerza todavía. Entonces, ese descanso no solamente que no es un descenso, al contrario, es un trampolín para seguir más fuerza con más adelante. Y eso es todo el tema del Galut, según lo que la Parashá nos cuenta. Poder entender que el Galut es en su interior un viaje hacia la Geulah. Uno de los viajes que está escrito en la Parashá de esta semana, para entender ese punto, esa profundidad que la Parashá nos cuenta. Uno de los viajes que la Parashá nos cuenta justamente es que los Yudim viajaron de Mará y llegaron a Elima. Vaisumi Mará, vayavo Elima. Hay una Torah del Magi de Mezrich que dice sobre eso. Viajaron de Mará y llegaron a Elima. ¿Qué es Mará y qué es Elima? Mará es amargura. Amargura es el Galut, es lo que estamos ahora, épocas de amargura, épocas de oscuridad, épocas de Galut. Vaisumi Mará, los Yudim viajaron de Mará y llegaron a Elima. ¿Qué es Elima? El Mezrich Magid explica, Elima son las mismas letras que Elohim, pero el orden está diferente. Dice, Elohim es un nombre de juicio. Elohim es un nombre de din, de gurá. Pero cuando Elohim se transforma en Eilima, Eilima es una palabra de dulzura. Eili es mi Dios, Ma es el Ma, Manachnu Ma, es esa entrega del Yudí hacia Hashem. Entonces, Vaisumi Mará, hay momentos de Mará, de amargura, el Yudí se va de Mará, porque cuando se revela la profundidad de la amargura, que toda la amargura es para que llegue después, como pasó en Mará, hubo agua amargo que no lo podían tomar. Moshe Rabbeinu puso el árbol de vida dentro del agua
y ahí se transformó en agua dulce. Esto es Parashat Maseh. Parashat Maseh te enseña que cuando hay una caída, cuando hay un descenso, el descenso para un ascenso más grande. Según eso se entiende también por qué habla después el tema del asesino, de las ciudades de refugio. Porque al segundo que Hasidut explica que todo el tema del asesino es también en cada pecado que el judío hace. Cualquier averá que el judío hace es una especie de asesinar, porque el Yetzer Hará está sacando vida del Nefesh Elokit y está llevando la sangre del Nefesh Elokit y lo lleva al otro lado. Es un tema de asesinar. Y el tema del Arei Miklat es la fuerza de la Teshuvah, como la Gemara dice que Arei Miklat hoy es la Torah. La Torah es lo que es ciudad de refugio que ayuda a la persona a llegar a un nivel más alto. Entonces, justamente Parashat Masei nos enseña en cada parte de la parashá es que cuando vos ves una especie de caída, vos ves una amargura, ves una situación que parece ser algo taparado, algo callado, es justamente no, busca en eso el punto profundo y te vas a dar cuenta que Dafka eso te va a llevar a una altura mucho más grande. Y eso es justamente Jodesh Menachem Av. Eso es la historia de la parashá de esta semana, que es la historia de este mes. Estando en Tisha B'Av. Tisha B'Av es el día más amargo en la historia, más amargo del año, el día de la instrucción del Bet Mikdash. Pero justamente dentro de eso, como dice Rabbi Akiva, que reía cuando vio el zorro saliendo del Bet Mikdash, dijo, Dafka, eso es un campo arado, acá está creciendo una geulá enorme. Los ojos de Rabbi Akiva, que se puso a reír, y los otros lloraron, es porque él vio que acá, desde esa oscuridad, sale una luz enorme. Porque el padre, justamente Menachem Av, el padre, Av es el padre tiene un amor enorme. En ese momento, cuando el padre tiene que, a veces, como se dice, que lo tiene que reprochar, tiene que hablarle duro, etcétera. Davka, en esos momentos se revela el amor más profundo del padre hacia el hijo. Y eso está en Tisha B'Av. Menachem Av, el padre nos está consolando, y eso se va a ver, como dice el Arizal, que Davka estos días van a ser los días máximos de Yom Tov. Los 9 días, que ahora son 9 días que está todo prohibido, días de duelo. Ahora que se va a venir Mashiach, vamos a tener esos 9 días, los días más grandes de Yom Tov, y a Mimelo, que van a ser los Yom Tov más grandes, hasta que Tisha B'Av va a ser un Yom Tov más grande que Simchat Torah, y que pesa, que por eso está explicado por qué Tisha B'Av siempre cae en el mismo día que Pesach. Pesach cayó Shabbat, Tisha B'Av cae en Shabbat. Pesach cae en domingo, Tisha B'Av cae en domingo. Siempre Pesach y Tisha B'Av caen en el mismo día, porque justamente Pesach es Geulah, Tisha B'Av es Geulah, pero con más profundidad. Llega con una caída, pero dentro de eso hay una elevación enorme. Por eso, Parashat Maseh, viajes, el momento de acampar, el momento que parece ser parado, es un momento adrab para viajar y revelar el profundo luz que hay en esa oscuridad, y eso es nuestro trabajo, estudiando los alajot de Bet Mikdash, como el Rebbe nos enseñó, estudiando los temas de Geulah y Mashiach en estos días en especial. Eso es lo que va a hacer que pronto vamos a poder ver con nuestros ojos cómo se va a revertir toda la oscuridad de luz y amargura en dulzura, y que estos días sean días de alegría con la construcción del Bet Mikdash, Bimera B'Yameinu, como Mashiach Tzidkeinu, que tengan todos un buen mes, Chodesh Menachem Av, con el consuelo de Akadosh Baruch Hu, amén, Ken Yiratzon.